Ante la confirmación de 11 casos de sarampión, 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de ellos en la provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Salud, que nuclea a todos los ministros de salud de las provincias y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, decidió avanzar en una estrategia focalizada de vacunación en las áreas que presentan esta circulación comunitaria del sarampión. Claro, el plan incluye la distribución de la vacuna doble viral en las zonas más afectadas, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, es el AMBA, y también la aplicación de vacunas de refuerzos a través del calendario nacional. Se pide a los padres que completen los esquemas de vacunas atrasados y aseguren que se garantice la disponibilidad de dosis para contactos estrechos y viajeros, y aseguran, digamos, ¿no?, que se van a garantizar la disponibilidad de dosis para contactos estrechos y viajeros según la disponibilidad de vacunas con las que se cuenta. Vamos a hablar del tema con la doctora Natalia Frassone, que es infectóloga del Servicio de Infectología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Doctora, la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero pedirle que nos recuerde qué es el sarampión, cómo se contagia, cuáles son los primeros síntomas, un poquito para que nos metamos bien en el tema y sepamos todos de qué estamos hablando. Perfecto. El sarampión es una enfermedad viral aguda, ¿sí?, que puede presentarse con tos, rinitis, que es la secreción transparente por la nariz, conjuntivitis, fiebre y exantema, que son las manchitas que aparecen en la piel. Pero la importancia de esto es que el sarampión tiene muchas complicaciones, dentro de ellas la neumonía, que es una de las causas más frecuentes de muerte en esta patología, y complicaciones neurológicas, como son la encefalitis y enfermedad desmielinizante a los años de adquirir la enfermedad, con lo cual deja secuelas importantes a los pacientes. Se transmite por vía respiratoria, o sea, el paciente cuando tose, habla, estornuda, libera gotitas con este virus, que es lo que ingresa a las personas susceptibles. También estas gotas se depositan en las diferentes superficies y uno cuando los toca y no se higieniza las manos y se lleva sus manos a la boca, a la nariz, etcétera, se contagia de esta enfermedad. Doctora, buen día. Quería consultarte también cómo podemos hacer para prevenir el sarampión. ¿Hay forma de estar atentos, de tomar medidas? Justamente tenemos la medida para usar, que es la vacunación, ¿sí? La medida más efectiva para prevenir esta enfermedad es la vacunación, cumplir con el esquema de vacunación recomendado, que es al año de vida y a los 5 años, y después de los 5 años debemos tener 2 dosis colocadas en el transcurso de nuestra vida, con un mínimo entre esas dosis de 28 días. Esa es la forma de prevenir, porque esta patología no tiene tratamiento, entonces la prevención y el huésped cuando está infectado contagia 4 días antes de que aparezcan los síntomas. Entonces no hay una forma de, si uno no tuvo un contacto estrecho, de saber que tiene esta patología. Doctora, ¿cómo le va? Cristian le saluda. Consulto porque hay mucha gente, no es para entrar en polémica, pero mucha gente que no está a favor de las vacunas. Claramente y científicamente, ¿existe alguna otra manera efectiva de prevención que no sea la vacunación? No existe. Por supuesto que cuando uno está en contacto con un paciente con sarampión, la manera preventiva de seguir contagiando es el aislamiento y las medidas de precaución que se toman, como barbijo, pero para prevenir esta enfermedad es la vacuna. La vacuna es muy segura, está puesta en el calendario a partir de 1970 aproximadamente, y ya en el 98 ingresa al calendario como obligatoria. Si bien es virus atenuado, es una vacuna muy segura que, por supuesto, tiene sus recaudos en pacientes inmunosuprimidos. Ellos no podrían colocárselo en algunas inmunosupresiones, en pacientes embarazadas, pero el resto de la vacunación, de la población, puede acceder a la vacuna y
quedarse tranquilos con esto. Doctora, a lo mejor por allí están escuchando algún papá, alguna mamá que por diversas circunstancias, en todo caso después lo discutiremos, pero no viene ahora el caso, no le han colocado la vacuna a su niñito de 1, de 2 o de 3 años o más. ¿Qué tiene que hacer en este momento ante el riesgo que implica esto? Que hay un brote en la Argentina, hay 11 casos confirmados, puede haber otros. Digo, ¿qué tiene que hacer ese papá y esa mamá ahora en este momento? Dirigirse directamente a los vacunatorios, ahí se les va a completar el carnet de vacunación y los papás tenemos que entender que es sumamente importante para proteger a nuestros hijos. Por supuesto que buscamos lo mejor para ellos y en esta patología, en este momento, la vacuna es lo más efectivo para protegerlos. Además de protegerlos a ellos, por supuesto, proteger al resto de la población, porque el sarampión es una de las enfermedades que tiene una tasa de ataque del 90%. Quiere decir que de 10 personas susceptibles expuestas, 9 se van a contagiar, ¿sí? Claro. Entonces, sumamente importante que tomemos conciencia de que hay que colocarse la vacuna y tener el carnet de vacunación al día. Doctora, ¿se realiza un estudio de aquellas personas que no se vacunan en cuanto a estadísticas? Digo, ¿se analiza cuántas personas dejan de vacunarse o se sabe por qué no asisten a los centros de vacunación? Sí hay estudios de la tasa de vacunación. En Argentina se llegó a un 81%, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de que debemos alcanzar un 95% o más de la colocación de esta vacuna, o sea que estamos por debajo. Y en Córdoba son el 88% de adherencia para la primera dosis y la segunda dosis, que es a los 5 años, es solamente el 53%, ¿sí? Hay varias razones por las cuales los pacientes a veces no quieren vacunarse, por miedo, muchas veces por indicación médica. O sea, el médico es una figura muy importante en esto de recomendar a sus pacientes que se vacunen, de insistir en esto y darles seguridad, porque la verdad que la vacuna, como les dije, lleva muchos años y tiene muchísimos más beneficios que riesgos. Doctora, la mayoría de las personas adultas que estamos alrededor de los 50 años, hemos tenido o creemos tener esta vacuna colocada, pero nos pasa que siempre nos olvidamos. Bueno, algunos tendrán el carnet de vacunación al día, otros no. ¿Se puede consultar eso? ¿A dónde hay que ir para saber si uno tiene colocada? Y si no la tiene eventualmente a un adulto mayor, ¿se puede colocar esta vacuna o no hace falta? Generalmente, o te diría últimamente, hace varios años se viene registrando en sistemas informatizados la vacunación del personal, de las personas, de personal de salud y de todos los ciudadanos. También uno puede a veces fijarse en Mi Argentina, que suelen estar registradas principalmente después del COVID. Pero si no estamos registrados en un sistema o no tenemos el carnet de vacunación y ante la duda de haberla recibido, hay que ir y colocarse una dosis de esta vacuna. Por aquí, doctora, hacen preguntas, como Analía de La Plata dice, ¿los que ya tuvieron la enfermedad pueden volver a contagiarse? Se dice que los pacientes que nacieron antes del 65 estarían inmunizados, por lo cual a ellos no se les recomienda vacunarse. Y aquellos que tuvieron la enfermedad, se habla de que sí pueden contraer la enfermedad, pero por supuesto que es mucho más leve y uno ahí no espera tener las complicaciones que presenta el sarampión en un alto porcentaje. Durante estos días, a propósito de este brote que se ha dado allí en Buenos Aires, se han escuchado diversas opiniones y escuchaba a algún profesional que decía, bueno, aquellos niñitos que tienen la certeza, estamos hablando de sus padres, ¿no?, de no estar vacunados ante el riesgo de cercanía. Por ejemplo, sabemos que este brote, el primer caso fue en Palermo, allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, los niños que no tienen vacuna deberían, tener la precaución en todo caso de no ir a la escuela. ¿Qué se dice en general sobre estos temas, doctora? Si hay una posición respecto de esto en la infectología, ¿no? Bien,
Esto es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo cual cuando nosotros tenemos un paciente con rash y fiebre, se debe notificar para que las entidades pertinentes tomen todas estas medidas, ¿sí? Entonces, cuando uno estuvo en contacto estrecho con un paciente con sospecha de sarampión, hasta que se descarte o se compruebe, debe mantenerse en aislamiento. No debe concurrir a la escuela, no debe concurrir a deporte, no debe ir usar los medios de transportes masivos, no debe ir a un shopping, ¿sí? Debe quedarse en su casa. Preferentemente, si debe salir al médico o a alguna consulta, debe usar barbijo y tener siempre alcohol para higienizarse las manos y evitar tocar las superficies y contaminar las superficies, ¿sí? Y aquellos que son contacto estrecho de una persona con sarampión, como no hay tratamiento para esta patología, se le coloca dentro de las primeras 72 horas la vacuna doble o triple viral, y en pacientes con factores de riesgo, como son pacientes embarazadas o inmunosuprimidos severos, se coloca la gamma globulina. Pero la gamma globulina tiene recomendaciones muy específicas, ¿sí? Bien. Doctora, pregunta por aquí, tengo 52 años, no tuve sarampión. ¿Debo colocarme un refuerzo? Pregunta. Sí. Si nunca se ha colocado la doble o la triple viral, debe colocarse 2 vacunas con un periodo entre una y otra de 28 días como mínimo. Bien, perfecto. Bien, uno se pregunta también, doctora, y por aquí también los oyentes lo preguntan, ¿por qué han aumentado estos casos de sarampión? ¿Se estima? ¿Hay alguna hipótesis al respecto? Sí, los casos índices y todos estos brotes que se han registrado generalmente son, ahora en este último brote, las dos personas que iniciaron fueron 2 niñas que no estaban vacunadas, que viajaron al exterior y cuando ingresan estaban con la patología. Como dijimos antes, tiene una tasa de ataque de 90%, por lo cual ahí empieza a contagiarse a otras personas cercanas a esta patología, y hubo 2 casos comunitarios que no se pudo encontrar el nexo epidemiológico, por lo cual se alerta mucho más a la sociedad. Doctora, pero es esto de que, sí. discúlpame, que todavía tenemos personas sin vacunarse, son susceptibles y es lo que ingresa la patología al país. Pero lo han traído de afuera, digamos, en síntesis. Sí, en Sí. este último brote sí. Claro, según entiendo, una niñita de 6 años fue el primer caso que, como bien dijo, estuvo con su familia en Rusia y de regreso, bueno, pasó por otros países también, ingresó a la Argentina, traía, después su hermana se contagió y es un poco el brote, ¿no? Allí en Palermo. Exactamente. Bien. Desde 1970 aproximadamente ya la patología dejó de ser endémica gracias a la vacuna. Claro, claro. Bien. Doctora, ¿hay consecuencias luego del sarampión en la piel, en partes del organismo, en algún órgano en particular que digamos sean a consecuencia del sarampión? Sí. El sarampión, una de las cosas que produce es disminuir las defensas del paciente, por lo cual lo predispone a todo lo que son enfermedades o sobreinfecciones o coinfecciones bacterianas, por un lado. Como consecuencia también tenemos la neumonía viral, que se termina complicando con agentes infecciosos, y esto lleva a la mortalidad del paciente en un 6%, o sea que es la causa principal de muerte en esta patología. Y como secuelas neurológicas tenemos las encefalitis, que los pacientes suelen quedar con convulsiones, o enfermedades mucho más graves desmielinizantes a largo plazo, donde los pacientes quedan con muchas secuelas, y esto principalmente en los niños. Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia que tiene, por ejemplo, con otras que también tienen los exantemas? Se llaman las ampollitas estas que se realizan. ¿Hay otras enfermedades similares en ese sentido, no? ¿Cómo se puede diferenciar una de otra, doctora? Hay muchas, como usted dice, enfermedades exantemáticas, por eso cuando un paciente se presenta con rash y fiebre, uno abre un abanico de posibilidades, se notifica en forma urgente y de ahí se envían todas las muestras correspondientes para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Por supuesto, cada una tiene su entidad. La varicela tiene una forma de presentación,
bueno, otras exantemáticas como el Coxsackie tienen otras particularidades, pero se toman muestras de diferentes áreas para poder tener un diagnóstico. Bien. ¿Y el papá y la mamá en casa, el niño eventualmente, qué debe hacer? Obviamente, después de ir a la consulta médica, bueno, los chicos tienden a rascarse, ¿siempre algún dato sobre eso, doctora? Bien, en realidad lo importante es ver que el niño esté bien Mm, o el paciente esté bien. Medidas locales para el prurito, si tiene, no hay generalmente ningún tratamiento vía oral o que favorezca como corticoide ni desloratadina. Suelen darse medidas locales, por supuesto control de la curva febril, mm. nunca en estas enfermedades virales aspirineta, siempre paracetamol o ibuprofeno. En zona de dengue debemos evitar los AINES como son el ibuprofeno y sí por ahí usar más el paracetamol. Y hasta que el médico nos diga qué tipo de patología es, el niño y sus papás preferentemente deben quedarse en aislamiento en la casa, Ujú. ¿sí? En Bien. Córdoba no hay casos aún, esperemos que no los tengamos, Mm. pero bueno, todo niño que padece alguna patología no debería enviarse a la escuela ni a los deportes para evitar la cadena de transmisión. Mm. Ahí está. Bien, por aquí nos hacen una consulta respecto a la vacuna. Una oyente que dice tener 60 años, pero de niña tuvo sarampión, paperas, varicela cuando era niña. Dice, y ahora, ¿debo darme la dosis de esas tres, contra esas tres enfermedades? Viviana pregunta. Bien, lo que recomienda la bibliografía es que aquellas personas que nacieron del 65 o antes no deberían vacunarse porque se los considera inmunizados. Bien. Igualmente, ante una duda, uno puede pedir una serología, pero no es recomendada o sea, se recomienda en casos muy puntuales, pacientes que no puedan vacunarse por alguna causa o en casos muy particulares. Bien. Doctora, aquí preguntan también, buen día, bendecido día. Quiero saber si es un mito o verdad, nos dicen en el canal de YouTube, cuando se tiene sarampión dicen que no se pueden bañar porque se brota hacia adentro del organismo. Nos dicen este mensaje, Carmen nos pregunta. No, no, que se bañe tranquila, es un mito nomás. Y de hecho, el baño y la higiene del paciente previene la sobreinfección bacteriana de la piel. Claro. Ahí está. Bien, y María José pregunta si los niños tienen el calendario completo, ¿se pueden contagiar de niños que sus familias han decidido no vacunarlos? Si el niño tiene el calendario completo y su Sí. familia no se vacunó, a No, ver si te no. entendí. Si el niño tiene el vacunario, el El calendario calendario. completo, Sí. Sí. si esos Sí, niños se pueden contagiar de otros niños cuyos padres no los han vacunado a sus bien. otros niños. Es poco frecuente que esto ocurra. Sí está descrito que puede haber casos de sarampión en pacientes vacunados, pero realmente son muy leves. Ujú. Es como cuando uno se vacuna para otras patologías, como es el COVID ahora. Claro. O sea, uno no espera tener una enfermedad grave por COVID, espera Ujú. tener un COVID que pase con síntomas mínimos, que eso es lo que busca uno cuando quiere proteger a la Perfecto. persona. Doctora, vamos a aprovechar que está aquí. Le pregunto, si usted, si no hay información al respecto, me dice no hay ningún tipo de problema, pero como es un tema, escuché que están aumentando levemente los casos de dengue en general en el país. ¿Hay algún tipo de información? ¿Tienen ustedes aquí en Córdoba, se sabe algo de esto? Si hay vacunas o no en la parte privada, en la parte pública. Eh, lo escuché al ministro que pasó el último número y habían sido aproximadamente 1.356 casos. La verdad que en internados no se está viendo ¿Mm? muchos casos, y gracias a Dios graves, ¿no? Hay disponibilidad de vacuna para aquellos que tienen la recomendación en la parte pública. Bien. Sí sé que no se ha logrado la tasa que se esperaba de vacunación. Ujú. Y en la parte privada se estaba empezando a conseguir la vacuna. Por ahí es un poquito más dificultoso, pero sí sé que se estaba empezando a conseguir la vacuna. Bien, bien, Eh, bien. pero igualmente lo que dijo el ministro es que se espera probablemente aumento de los casos a finalizar marzo o principios de Ujú. abril. Así que Bien. hay que seguir
Esta, con las recomendaciones. esta cantidad de casos que dice es en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, lo Bien, que él dijo fue la provincia de Córdoba. perfecto, ahí está. Doctora Natalia Frazone, infectóloga allí de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, gracias por este contacto con Radio María, muy amable doctora, que tenga buen día. Gracias a ustedes, que estén muy Gracias. bien. Buenos Hasta días. luego. Gracias.